Bueno, este ejercicio era el último ejercicio del parcial, era el cuarto punto. Aquí está un poco resumido. Me pedían hallar diferentes variables acá. En cada elemento que contiene el ejercicio me dan un dato diferente. Tiene una fuente de 12 voltios, una resistencia R1 que me dieron el dato, que vale 100 ohmios. La resistencia R2 no me dieron el dato, pero me dijeron que pasaba 40 miliamperios por esta resistencia. En la resistencia R3 tampoco me dijeron de cuánto era, pero me dijeron que se disipa una potencia de 80 milivatios. En la resistencia R4 tampoco me dijeron de cuánto era, pero me dijeron que se caía una tensión de 2 voltios. Me están pidiendo, entonces, en cada elemento me están pidiendo el valor de la resistencia, el valor de la potencia e incluso el valor de la corriente. Aquí la corriente que pasa por estos dos elementos es la misma. La vamos a llamar corriente R34, porque la corriente viene por acá. Por acá se desprende una corriente que sí me la dieron, pero no me dieron el valor de R2, ni de la potencia que se disipa en R2, ni del voltaje que se cae en R2. Igual en la resistencia 3 me dieron solo la potencia que se disipa, pero no me dieron el valor de R3 ni el voltaje que se cae en R3. Igual en la resistencia 1. Bien, lo primero que vamos a hacer es tratar como de encontrar una solución para este circuito. Lo primero que vemos acá es que tenemos dos resistencias en serie, ¿sí? Dos resistencias en serie. Estas dos resistencias en serie se encuentran en paralelo con esta resistencia R2. Es decir, esta rama que tengo acá está en paralelo con esta rama que tengo acá. Yo puedo decir que la resistencia, llamémoslo acá, vamos a llamar resistencia a la sumatoria de resistencia R1 más, perdón, la sumatoria de resistencia R3 más R4. Este dato lo voy a tener ahí presente. Yo también sé una cosa, que el voltaje que se me cae en esta rama es el mismo voltaje que se me va a caer en esta rama. Entonces el voltaje R2 es igual al voltaje, la sumatoria de estas dos resistencias en serie, como le llamamos RA, entonces es igual al voltaje en RA. ¿Sí? Pero, ¿a qué es igual el voltaje en RA? El voltaje en RA, como es una rama en serie, sería igual al voltaje en R3 más el voltaje en R4. ¿Sí? Eso haciendo el análisis en este lado del circuito. Voy a tener entonces en cuenta esta parte acá. Y bueno, podemos hacer un bosquejo acá pequeño del circuito si lo simplificáramos en RA. Vamos a hacer aquí el bosquejo pequeño para que lo tengamos en cuenta de qué voltajes estamos hablando y de qué resistencia estamos hablando. Aquí tendríamos entonces el voltaje en R2 y aquí tendríamos el voltaje en RA. Recuerden que esta es la resistencia RA, esta sería mi resistencia R2, esta sigue siendo mi resistencia R1 y aquí sigo teniendo 12 voltios. ¿Sí? Para tener en cuenta esto. Voy a hacer un análisis del circuito en este lado. Recuerden que la sumatoria de voltaje de una malla es igual a 0. Entonces yo puedo decir que 12 voltios de C menos voltaje en R1 menos voltaje en R2 es igual a 0. ¿Sí? Un análisis de voltajes en una malla. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que voltaje en R2 es el mismo voltaje en RA y que voltaje en RA es la sumatoria de los voltajes. Entonces planteémoslo así: 12 voltios, no le voy a poner las unidades para facilitar el cálculo, menos voltaje en R1 menos voltaje en R2,
que a su vez es voltaje en RA, es voltaje en R3 menos voltaje en R4, ¿sí? Menos por más menos, menos por más menos, igual a 0. Bueno, sabemos que voltaje en R1, que es este primero que está acá, vamos a plantear acá, 12 voltios menos voltaje en R1. Voltaje en R1, ¿quién es? Implementando la ley de Ohm, recuerden que la ley de Ohm es el triangulito, vamos a hacerlo por acá, voltaje, corriente por R, tenemos que el voltaje en R1 sería igual a, aplicando la ley de Ohm, sería corriente total por resistencia de 100 ohmios, ¿sí? Recuerden, este sería voltaje en R1. Tenemos que voltaje en R3, voltaje en R3 menos voltaje en R3, que hace referencia a la caída de tensión en esta resistencia, nos está pasando una corriente de que la hemos llamado IR34, ¿sí? IR34. Y tenemos una potencia de 80 milivatios. Entonces, aquí yo puedo usar también mi fórmula de potencia. Recuerden que potencia, si hacemos un triangulito también para potencias, recuerden que potencia es voltaje por corriente, ¿sí? Tengo la potencia, tengo la corriente, tengo el voltaje. Estos dos son incógnitas, pero vamos a tratar de desarrollar la ecuación por el lado de las corrientes. Entonces lo que voy a hacer es cambiar mi voltaje por en función de corrientes. Entonces esto me quedaría que corriente es igual a potencia sobre voltaje. Entonces aquí me quedaría 80 milivatios sobre corriente R34, ¿sí? Debemos tener en cuenta también lo siguiente, que la corriente total, si hago mi análisis en el nodo, en este nodo, mi corriente total es corriente R34 más corriente IR2, que es 40 miliamperios, IR2. Entonces mi corriente total es igual a IR34 más 40 miliamperios, ¿sí? Bueno, aquí lo hice muy encima, menos voltaje en R4 igual a 0. Separemos esto por una línea. Bien, entonces tenemos que, vamos a poner todo en función de IR34. Ya tenemos por acá una corriente. Tenemos el valor de IR2. Entonces vamos a poner todo nuevamente acá. 12 voltios menos I total. Pero I total, ¿quién es? I total es IR34 más IR2. Pero IR2 es 40 miliamperios. Bueno, pongámosle la unidad. Ahorita la multiplicado por 100 ohmios. Menos 80 milivatios sobre IR34 menos voltaje en R4, pero el voltaje en R4 me lo dieron, son 2 voltios y esto es igual a 0. Vamos a tratar de organizar un poco esta ecuación. Aquí tenemos una constante, otra constante, 12 menos 2 da 10. Aquí multipliquemos esto para destruir este paréntesis. Tenemos lo siguiente, tenemos
menos 100 IR34 más 400, perdón, más 4000 esto sería, este me daría voltios, sería milivoltios, porque aquí están miliamperios, este sería milivoltios. Pongámoslo así mientras tanto para que no nos confundamos con unidades. Este sería menos 80 milivatios sobre IR34 y 12 menos 2 nos daría entonces más 10 voltios igual a 0. Bueno, replanteemos otra vez esta ecuación. Tenemos otro factor constante acá con otro factor constante acá. Entonces esto es menos 100 IR34. Este como es 4000 milivoltios, son 4 voltios. ¿Sí? Entonces más 4 voltios menos 80 milivoltios, que también lo podemos plantear en vatios, 80 milivatios sobre IR34 más 10 voltios igual a 0. Este más perdón, tenemos un error acá con el signo. Esto aquí es negativo, este aquí también da negativo, ¿sí? Entonces, sumando nuevamente tenemos que menos 100 IR34 menos 4 más 10 nos daría más 6 voltios menos, este pongámoslo en vatios, 8 vatios sobre IR34 igual a 0. Si despejo mi IR34, entonces aquí me daría, esto lo paso a multiplicar acá, lo paso a multiplicar acá y lo paso a multiplicar acá. Me daría menos 100 IR34 al cuadrado. ¿Sí? Metamos esto en paréntesis, al cuadrado, más 6, voy a suspender por ahora la unidad, IR34 menos 0.08 vatios igual a 0. Si esto lo puedo multiplicar acá, da 0. Aquí obtengo una ecuación de segundo grado. Para resolver esta ecuación de segundo grado, recuerden que yo puedo hacer una formulita que tenemos que es x, esto se llama x12, ¿cierto? Porque me va a dar dos respuestas o dos posibles respuestas. Menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, ¿sí? Sobre 2a. Esa es la formulita que, bueno, que la vemos en matemáticas del colegio. Resolviendo esta ecuación, tenemos lo siguiente. Esto entonces nos da un resultado de x igual a 20 miliamperios y otro resultado de 40 miliamperios. Quiere decir que por acá me puede circular una corriente o de 20 o de 40 miliamperios. O sea que tengo dos posibles respuestas para encontrar los otros elementos. Entonces lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a tomar una corriente. De 20 miliamperios para hacer el trabajo inicial. Entonces tenemos, por ejemplo, que en la resistencia R3
es igual a potencia sobre I al cuadrado, ¿sí? Potencia sobre I al cuadrado. Entonces aquí tengo lo siguiente, 0.808 vatios sobre la corriente, que es 20 miliamperios. Aquí tengo un valor de resistencia de 200 ohmios. Ya tengo mi valor de resistencia en la R3. Puedo hallar entonces mi valor de la R4, de la resistencia R4. Es igual a, por ley de Ohm, voltaje sobre corriente, ¿cierto? Tengo el voltaje que son 12 voltios y la corriente que tomamos que es 20 miliamperios. Esto me da un total de 100 ohmios. Con estos dos valores de resistencia puedo hallar mi resistencia RA. Vamos a dividir aquí la hoja y vamos a poner acá que RA es igual a R3 más R4. RA es igual a R3 me dio 200 ohmios más R4 me dio 100 ohmios. Tengo que RA es igual a 300 ohmios. Ya tengo entonces, perdón, RA es igual a 300 ohmios. Ya tengo entonces esta RA. Como tengo esa RA, tengo esa RA, ya puedo hallar también mi voltaje acá para identificar cuánto es mi voltaje acá. Entonces mi voltaje en RA es igual a, según la ley de Ohm, es corriente por resistencia. Entonces tenemos que la corriente es 20 miliamperios por la resistencia de RA, que es 300 ohmios. Esto nos da un voltaje de 6 voltios. 6 voltios. Entonces voltaje en R2 por definición, como está en paralelo, es 6 voltios. Con ese voltaje de 6 voltios y, por ejemplo, la corriente, yo podría hallar eh, la, la, la potencia, puedo hallar la resistencia. Hallamos primero la resistencia. Resistencia en R2 es igual a voltaje en R2 sobre corriente en R2. El voltaje en R2 entonces es 6 voltios sobre la corriente, que ya me la habían dado 40 miliamperios. Esto me da una resistencia de 150 ohmios. Podemos entonces seguir hallando la potencia en R2. Potencia en R2 es igual a voltaje por corriente. El voltaje tenemos que 6 voltios por la corriente, que es 40 miliamperios. Eso me da 6 por 4, 24, entonces 240 milivatios. Ya tengo entonces potencia también allí. Nos faltó hallar de pronto potencia en R3 y en R4, pero también ya tengo los datos para hallarlos. Ya nos vamos a ir a hallar potencia allá. Antes de seguir con el resto de la malla, me toca reducir el circuito para identificar qué me falta hallar. Entonces vamos a reducir el circuito acá. RB es el paralelo entre RA, que es la sumatoria de las series acá, en paralelo con R2. ¿Sí? Como ya sé que RA vale 300 y R2 vale 150, tenemos que RB tiene un valor de 100 ohmios. Bueno, para hallar mi R total,
que era otra cosa que me pedían, ya me queda el circuito en serie con RB y R1, entonces R1 más RB. Tenemos que R1 vale 100 ohmios, más RB que fue el que acabamos de hallar, 100 ohmios. Tenemos que mi R total es igual a 200 ohmios. Y vamos a hallar mi corriente total. De una vez, mi corriente total es igual a, habíamos planteado la ecuación acá, y R34 más 40 miliamperios. Y R34, recuerden que estamos trabajando con una corriente de 20 miliamperios, y R34. También podemos coger esta. Si cogemos esta, entonces ya estos valores acá nos varían un poco. Entonces, tenemos que 20 miliamperios más 40 miliamperios nos da 60 miliamperios como corriente total. O también pudimos haberla hecho con el voltaje de la fuente sobre la resistencia total. Y aquí nos faltaría, bueno, potencia en R1, sería voltaje por corriente, voltaje R1 por corriente total, voltaje en R1, voltaje en R1 lo puedo hallar haciendo la siguiente resta que la habíamos planteado acá. 12 voltios menos voltaje en R1 menos voltaje en R2 es igual a 0. Entonces tenemos que 12 voltios menos voltaje en R1, que todavía no lo conozco, menos voltaje en R2, que ya lo conozco, que es 6 voltios, es igual a 0. Entonces, aquí tenemos que voltaje en R1 es igual a 6 voltios. Ese es el voltaje en R1. Entonces, potencia en R1 serían 6 voltios por 60 miliamperios. Esto nos daría 360 milivatios. Esa es la potencia en R1. Aquí nos faltó hallar potencia en R3, no, perdón, potencia en R4. Potencia en R4 es voltaje en R4 por corriente 3,4. Voltaje en R4 tenemos que son 2 voltios. 2 voltios por 20 miliamperios. Aquí tenemos entonces 40 milivatios. 40 milivatios. ¿Qué nos faltaría hallar? Yo creo que ya todo quedó completamente encontrado. Esa sería la forma de resolver este circuito. Se puede entonces resolver también con 40 miliamperios. Quedaría ahí como la tarea.